Muy buenas, estimados seguidores. Hoy venimos con la sanidad en la América Española, el sistema sanitario en los virreinatos, en el Nuevo Mundo. ¿Cómo era la medicina? ¿Cómo fueron los avances? ¿Qué se hizo? Un tema, la verdad, apasionante, a priori desconocido, como siempre, con nuestro pana Emilio Acosta Ramos. ¿Qué tal, Emilio? Muy buenas tardes. Hola Antonio, buenas tardes. Bueno, encantado una vez más estar en tu canal de YouTube, Antonio Moreno Ruiz. Es todo un honor ser una vez más invitado en tu programa que ya es semanal, ¿no, Antonio? Ya estamos de Y domingo en domingo, que no estamos ya como un reloj. así es, como un reloj, puestos y dispuestos a luchar contra la leyenda negra. Y bueno, qué mejor ocasión que hablar esta vez del sistema sanitario en la América Española, ¿no? Uh -huh. Porque mucha gente piensa que los españoles nada más fueron a América a robar y a asesinar y todos estos cuentos de la leyenda negra y muchas cosas que se hicieron buenas en la América Española, entre esas está el sistema sanitario y el montón de hospitales que se fundaron no solo en América, en otros territorios como en Filipinas o hasta en la isla de Guam, pues habían hospitales, ¿no? Hay que decir, a mí me gustaría hacer una introducción, Uh porque -huh. una de las cosas de la leyenda negra reza que España es un país enemigo de la ciencia, ¿no? Por tanto, los Uh -huh. españoles pues somos enemigos de la medicina y solo algunos judíos y algunos árabes eran los que sabían de medicina. Bueno, esto es falso. Esto es falso porque la tradición de la ciencia médica en España arranca desde muy antiguo. España, al fin y al cabo, es heredera del Imperio Romano. Con los visigodos siguió existiendo ese saber condensado por todo el Mediterráneo. Y realmente los grandes avances de la medicina en la Edad Media entran por el Imperio Bizantino y antes de la llegada de los árabes, muchos habían entrado en la época visigoda. Es más, cuando el Islam conquista la península ibérica, los traductores de ese saber griego, mucho antes que los árabes, son los cristianos, los que van a llamar mozárabes. Se les llama mozárabes, viene del árabe mus arab, que significa arabizado, o sea, son los cristianos nativos peninsulares que sí es verdad que adoptan algunos aspectos culturales de los sirios y de los africanos que entran en la península, pero que siguen manteniendo su lengua en romance, su religión cristiana, y van a ser grandes transmisores y grandes traductores. De hecho, en la liturgia hispano-visigótica, anterior a la uniformidad romana, hay bastante influencia del griego y bastante coincidencia con la liturgia bizantina para ser un rito occidental, cosa que muchas veces pasa desapercibido, pero ahí tenemos la conexión civilizatoria y entre los mozárabes, entre los cristianos, hubo siempre destacados médicos. Es un poco, Emilio, lo que pasa con los coptos. Los coptos, los cristianos de Egipto, desde hace 1400 años son ciudadanos de segunda en su propio país. Entonces muchas veces han tenido que ser autosuficientes. Y entre los coptos se dan grandes abogados, grandes médicos, grandes ingenieros, arquitectos, porque para ellos les es muy difícil acceder a la administración pública, acceder al ejército, etcétera, etcétera. Pues entre los mozárabes existió eso. Entre los mozárabes había gente muy destacada y entre ellos había muy destacados médicos que emplearon emires y califas. Toda esa tradición siguió por la Edad Media hasta llegar, por supuesto, a la Edad Moderna. Oye, que sí, que hubo médicos judíos y médicos árabes buenísimos. Oye, eso no se discute. Pero que es algo que arranca muy anterior. Y digo esto porque siempre está el discurso de que España no tiene nada propio y todo se lo tienen que traer de fuera. Eso es falso. España, al fin y al cabo, pues es el producto de una interacción compleja, como lo que hablamos de América, ¿no? No es solo España en América, sino América en España. En fin, dicho esto, perdóname la introducción. A América, por tanto, España llegó con conocimientos médicos y siguió desarrollando toda esa ciencia médica, ¿o no? No, es tal cual como dices, ¿no? Hay que decir que una de las leyes o las pruebas que nos podemos remitir son las leyes de Indias, ¿no? Hay que decir que los hospitales que se fundaron en América fueron instituciones de corte medieval, donde había cabida de personas de todos los sectores de la población. ¿Esto qué quiere decir? Que se atendían tanto a los indios como a los mestizos, como a los mulatos, como a los negros, como a los blancos. Estos centros estaban inspirados en el concepto de caridad cristiana. Hay que decir
que muchos de los primeros hospitales fundados en América, pues los fundaron los religiosos, ¿no? Ujú. Y en las leyes de India lo vemos, como he dicho antes, sobre todo en las actas de fundación de los hospitales, se estipula que el hospital era para acoger tanto a españoles como indígenas. En 1542 el rey Carlos I promulga las leyes y ordenanzas nuevas hechas por su majestad, ¿no? Para la gobernación de las Indias y el buen tratamiento y conservación de los indios, mediante la cual consagró como un derecho de los indígenas el acceso a todos los servicios. Pues como reza la ley, cito la ley de Indias en este caso, dice, Ujú. es nuestro principal intento y voluntad siempre ha sido y es de la conservación de los indios y que sean instruidos y enseñados en las cosas de nuestra santa fe católica y bien tratados como personas libres y vasallos nuestros, como lo son, encargados y mandamos a los dichos nuestros consejos tengan siempre muy gran atención y especial cuidado, sobre todo de la conservación y buen gobierno y tratamiento de dichos indios. Las políticas de protección de la salud de los habitantes de América se identificaron a lo largo del tiempo con la fundación de hospitales en las principales ciudades de los virreinatos en América, ¿no? En los primeros hospitales pues se fundaron en la isla de la Española, en eso estamos claros, ¿no, Antonio? Es así, y como tú bien has expuesto, es una continuación de esa tradición medieval que ya hemos hecho la introducción. Cuando hablamos, por ejemplo, de la Hermandad de los Negros, nace realmente como un hospital de caridad para los negros, sobre todo para los esclavos que estaban enfermos o que estaban totalmente desvalidos. Y eso se junta con la tradición que, digamos, se cristaliza en la época de los Reyes Católicos y el Gran Capitán con la figura del hospital de campaña. Sabemos que en la Guerra También. de Granada la propia Isabel la Católica, que tiene una leyenda negra totalmente injusta, porque fue probablemente, qué sé yo, uno de los personajes más apasionantes y más encomiables de nuestra historia, la propia reina tenía, ella iba con todo un grupo de enfermeras para atender a los heridos, con tiendas de campaña, con camillas, y justamente en finales del siglo XV, pues eso enlaza con los primeros hospitales que se dan en Santo Domingo y por toda una red de hospitales que se extiende por el Nuevo Mundo, porque el aislamiento geográfico en el que había quedado las Indias occidentales hace que los indígenas no tuvieran lo suficiente defensa para enfermedades como la gripe o la viruela, mientras que en Europa, pues, bueno, En muchos de estos hospitales se les trató por estas pandemias a los indígenas, exactamente, pero sobre claro, todo los religiosos, en Europa también hizo estragos, por ejemplo, date cuenta lo con que la fue peste negra. la peste negra, eso iba, ¿no? La peste negra se cargó a media Europa y la peste negra llegó de Asia, pues claro, cuando los europeos llegan a América, bueno, europeos y africanos, que no, y Uh-huh. otra vez volvemos con lo mismo, que no solo fueron negros esclavos, que también fueron negros libres. Pues claro, sobre Y todo conquistadores. exactamente, como hemos expuesto, pues claro, Uh-huh. la gripe y la viruela hicieron auténticos estragos de Caribe. Claro, tampoco los españoles sabían, o sea, justamente lo que hicieron aquellos españoles fue intentar remediar como todo lo posible y aplicar la ciencia que ellos conocían a priori con muy pocos medios. Pues date cuenta, desde finales del siglo XV toda esa red por el Caribe tienen muy pocos medios. Ya cuando llegan al continente, cuando llegan a la actual Venezuela, cuando van bajando hacia los Andes, o no digamos en México, lo que es la Nueva España, lo que es la América continental, ahí ya hay mayor lugar para el desarrollo, para la implementación de técnicas médicas, pero el incipiente poblamiento del Caribe, esos hospitales tenían mucho mérito porque los medios que tenían eran muy escasos. No, hay que decir algo muy importante también. Este, las ciencias médicas y los hospitales también se enriquecieron con el conocimiento de los indígenas en cuanto a medicina de plantas que eran desconocidas en el viejo mundo, ¿no? Y muchos médicos españoles pues aprendieron y analizaron todas estas plantas que utilizaban los indios, no solo en el Caribe, en todo el continente, y las aplicaron y fueron un gran avance para la medicina moderna y muchos de estos avances pues llegaron a Europa también. Eso es importante
decirlo, Antonio. Por ejemplo, Diego Álvarez Chanca, que fue un gran naturalista sevillano, o Nicolás de Monardes, llevaron a Sevilla a principios del 16 muchas plantas de América. O sea, lo que hablamos siempre, Sevilla, bueno, y Canarias también, pero Sevilla concretamente, al ser la sede del comercio con América, y al ser, yo diría que la capital cultural de esa monarquía hispánica, pues reciben muy pronto todo este tipo de plantas nuevas, tanto alimenticias como medicinales. Claro que son aquellos hombres los que ponen de manifiesto cómo es la geografía del mundo y qué es lo que tiene en ese mundo. Y de hecho, yo no sé, Emilio, si tú en Venezuela lo viviste. Yo, por ejemplo, en Perú me di cuenta de que aquí en España muy pronto tiramos de pastillas. Me duele la cabeza, pastillas. Aquí todo es pastillas, claro. Tenemos muy de cerca las compañías farmacéuticas alemanas, no se me enfaden, pero sabemos que esas empresas tienen mucho poder. Por otra parte, muchos productos naturistas también vienen de Alemania. Virus, antivirus, ¿no? Bueno, pero que en Perú la gente es más reticente a tomar pastillas y todavía hay muchos remedios, o sea, medicinales que son, claro, teniendo la riqueza que hay en el Amazonas, pues imagínate, ¿no? Tanto en el Amazonas como los Andes, pues qué sé yo, incluso lo que ellos llaman los tecitos antigripales, cosas que te vienen muy bien al resfriado, a los dolores, a lo que llaman remedios caseros, está mucho más extendido. La gente en ese sentido se lo piensa dos veces antes de tomarse una pastilla, mientras que aquí estamos con la pastilla, antes de que nos duela, ya tenemos la pastilla. En Venezuela también existe todavía esa tradición de remedio, entre comillas, casero. Sí, pero más en las clases populares, por decirlo de alguna manera. Allá yo creo que en Venezuela antes, porque ahora sabemos toda la situación y conseguir medicinas es difícil, ¿no? Pero cuando estaba normal la cosa, pues yo creo que tomábamos más pastillas que aquí mismo en España, porque aquí en España para un récipe médico es muy difícil. Allá en España, en Allá en Venezuela, perdón. Venezuela. Sí, allá en Venezuela, pues un médico te recetaba, mira, me duele aquí, toma. O ibas a la farmacia y te lo daban sin récipe también, te lo vendían sin Ah, récipe. mira. Así que, pero sí en las clases populares se ve como esta medicina eh, naturalista, por medio de plantas, la sábila es muy consumida en Venezuela para muchos males. Sábila es como una penca Sí, sí, sí. de, ¿sabes, no? No, además en Y, España cada vez más conocido. en España es cada vez más conocido, he visto gente que la está sembrando últimamente. Bueno, y tiene muchas propiedades, ¿no? Es muy común allá la gente pues que también consuma plantas y como bien dicho, pues sobre todo a nivel popular más que todo, ¿no? Gente que no tiene tantos recursos pues van a esta medicina alternativa, como decirlo o llamarlo de alguna manera. Yo en Perú aprendí, por ejemplo, que un gran remedio para la resaca es el Uh-huh. zumo de papaya. El jugo de papaya para la resaca, eso es mano de santo. Eso lo aprendí yo en Perú. La papaya en Venezuela se le llama lechosa. Lechosa, mira. Bueno, y la fresa Sí, en Argentina le dicen frutilla. frutilla, sí. No, para la gente que es venezolana y nos esté viendo, pues sepan que estamos hablando de la lechosa, ¿no? Ah, pues, Pero lechosa, bueno, hay, sí, nombres, y bueno, al plátano se le dice cambur también, a la banana, pero sí, bueno, son cosas y nombres propios de cada país, ¿no? Pero hay que hablar sobre este tema de los hospitales, ¿no? De que España, como potencia imperial desde el primer momento, fue precursora en establecer estas políticas sanitarias que adquirieron un carácter de doctrina aplicable a todos los territorios. Eso no se da en ninguna de las otras potencias europeas que estuvieron en el continente americano. Ni los ingleses, ni los franceses, ni los holandeses, pues fundaron hospitales para atender a toda la población. ¿A qué me refiere toda la población? Que en un hospital inglés no iba a ser atendido un indígena, y mucho menos un esclavo. Igual podemos hablar de lo que pudieron haber hecho los holandeses o los sí. franceses en los territorios que administraron, ¿no? Y como tal, pues la mejor prueba de lo que estoy diciendo es que fueron incorporadas al famoso cuerpo de leyes de India, ¿no?
La legislación que tuvo como propósito fundamental la protección de los nativos de las nuevas tierras, considerados como vasallos libres de la corona española desde el primer capítulo de esta ley. O sea, a mí una de las cosas que me llama la atención de la América española con respecto a la sanidad avanza mucho en el siglo XVIII porque ya se empieza a poner de relieve el factor de la higiene, que hasta el siglo XVII, pues la higiene que había en Europa era mínima, o sea, mínima por no decir absolutamente ninguna. Y Pablo Victoria, nuestro referente colombiano, que le mandamos un saludo, pues él siempre dice que el baño diario era mucho más generalizado en América que en Europa, que de hecho muchos europeos que llegaban a América en el siglo XVIII literalmente les apestaban a la población porque eso de bañarse todos los días como que no. También contribuye que en América hay grandes extensiones bañadas por agua, cuando en Europa el agua es un recurso mucho más limitado. Yo creo que también. Pero en el siglo XVIII, en la época de la Ilustración, ya se empieza a poner de manifiesto, oye, que la higiene es un factor muy importante. De hecho, en la época de Carlos III en España se intenta desentar todo pues con cañería, retirando basura, ya el rey está aplicando una red sanitaria, aparte de los hospitales, por supuesto, que en esta época viven un periodo de esplendor, todo se ha dicho, ¿no? Pero con medidas, entre comillas, secundarias que contribuyen a la buena salud de la gente. Pues claro, una persona que no tiene higiene, pues va a tener muchos más problemas. Sin embargo, en la América española, ya en el siglo XVIII y antes probablemente, o en muchas zonas, el tema del baño, el tema de la higiene, estaba más representado en América que en Europa. Bueno, hay que decir también que muchos de los territorios de la América española pues eran tropicales y si no te bañas todos los días o a cada momento pues vas a apestar. Y yo me imagino, que muchos de estos españoles que llegaban a América pues acostumbrados a las 4 estaciones, en invierno y en otoño hace mucho frío, incluso en primavera también, y a cada momento no te vas a estar bañando por el frío, sobre todo en invierno, ¿no? Claro. Entonces, claro, me imagino que tendrían esta costumbre y en el trópico sí tienes que estar bañándote muy seguidamente, porque si no, sudas mucho y coges mal olor, ¿no? Es que además Y, a la red de hospitales, como también se le añade la red de acueductos, el tema de que circule el agua por la América española, que eso además viene de la tradición ingeniera de los romanos, facilita mucho más la sanidad también, porque el agua fluye más y hay mucho más acceso al agua, por tanto al final todo va relacionado. no, y todo esto que comentas viene con las reformas, sobre todo borbónicas, ¿no? Sobre todo con Carlos III y Carlos IV, también fundó varios hospitales, hay que reconocerlo así, ¿no? En Venezuela, ¿no? Hay mucha leyenda negra sobre esto de los hospitales, porque hay historiadores, ¿no? Que comentan, hay un médico muy famoso de la época del siglo XIX que se llama José María Vargas. Es muy famoso porque fue un insurgente y apoyó la independencia de Venezuela. Y tú lees la biografía de él y dicen que él tuvo que hacer sus pasantías o sus prácticas en Cumaná porque en Caracas no habían hospitales. Y eso es totalmente falso. Hay que decir que los hospitales tienen un cupo de profesionales y a lo mejor pues todos los cupos estaban llenos y él tuvo que hacerlo en Cumaná, ¿no? Y en Cumaná a lo mejor hacían falta médicos y es por eso que se traslada aquí. Y la provincia de Venezuela y sobre todo Caracas no escaparon de esta implementación de estas políticas a lo largo y ancho de las Indias. De hecho, Caracas tuvo un lugar permanente para la reclusión de los enfermos desde ya alrededor del año 1580, o sea, ya casi recién fundada la ciudad, ¿no? Los antecedentes históricos se hallan en distintos documentos, tales como el cedulario de la monarquía de 1532, en el cual se encuentra ya la primera referencia contenida en un documento histórico sobre un hospital en Venezuela, citándolo en la isla de Cubagua, la ciudad de Nueva Cádiz, que fue la primera ciudad que se fundó en Venezuela, ¿no?
En contraposición, algunos historiadores médicos dicen que el primer hospital se fundó en Coro, que fue la primera capital de Venezuela, y sede de la primera diócesis, y también Barquisimeto, como sede prima, ambos centros de mayor antigüedad, ¿no? Pero es totalmente falso. Ya vemos que desde el primer instante en Nueva Cádiz, en la isla de Cubagua, ya se atendían enfermos y había hospitales. Y bueno, volviendo al tema de Caracas, desde el hospital, ya habían varios hospitales. Estaba el Hospital de los Reyes, que cuenta con referencias documentadas que datan desde el siglo ya XVI hasta la inauguración del Hospital General de Caracas en 1790. Este hospital, el último, fue vanguardia del buen sistema sanitario bajo la administración real, y el último inaugurado bajo administración española. Se puede también clasificar establecimientos sanitarios como el Hospital Real San Pablo, las instituciones de beneficencia como la Casa de la Misericordia, los hospitales no gubernamentales divididos a su vez en hospitales religiosos y obras pías, como el Hospital de San Francisco, y también habían hospitales militares, ¿no? Hay que decir que muchos ponen en duda que se llegó a la construcción del Hospital General de Caracas, ¿no? Y hay que decir que Carlos IV lo llegó a decretar en 1790. Y hay constancia en los archivos de Caracas que existía un hospital real hasta 1810. O sea, no podemos desmentir que el Hospital General no haya existido, porque este Hospital General fue un hospital real porque fue decretado por Carlos IV en 1790. No, lo que sorprende además es, al igual que hablamos el día que de las universidades, lo que sorprende es lo pronto que aquellos españoles se interesaron por extender esa red sanitaria, primero en el Caribe y luego por todo el continente. O sea, desde primera hora lo tuvieron muy claro, y yo creo que el colofón de todos esos avances de la medicina que se dieron gracias a América, como decimos, gracias a juntar todo el saber del Mediterráneo con todo el saber que había al otro lado del Atlántico, pues fue la famosa Operación Balmis, ¿no? La operación de la vacuna contra la viruela. Los supuestos enemigos de la ciencia, que son los españoles, resulta que llevaron la primera operación transatlántica de vacuna contra la viruela, que a día de hoy pues sigue siendo una gesta estudiada por todos los que están interesados en la historia de la medicina, ¿no? Y es tal cual como dice, que por cierto, esta expedición, eh, el primer contacto que tuvo en tierra firme americana fue en Venezuela, que llegó justamente a La Guaira, ¿no? Que el hospital de La Guaira es muy famoso también. El hospital se llamaba Hospital San Juan de Dios, se hallaba en la plaza y en el puerto de La Guaira, y es famoso por un célebre acontecimiento negro, ¿no? Que todos Sí. conocemos, bajo un decreto de guerra a muerte de Simón Bolívar, que habían prisioneros españoles y canarios en este hospital, gente enferma, convalecientes, y civiles capturados sin haber entrado en batalla, nada más por el simplemente hecho de ser españoles o canarios, Peninsulares, pues, peninsulares o canarios. o peninsulares y canarios. O sea que el decreto de Sí, guerra a sí, muerte sí. dice Tienes razón, literalmente tienes razón. españoles y canarios, ¿no? Entonces, bueno, estos enfermos fueron sacados a la calle, a rastras, los ancianos no podían ni andar y fueron atados a sillas y asesinados a sangre fría, algunos yacían agonizantes en el suelo Oh, ensangrentado, y eso, para eso. no acabar con las municiones, pues se les aplastaron la cabeza con grandes piedras, ¿no? Y si no a Reventándolos todos, machetazos, y si no a y a machetazos, machetazos. y Arismendi mandó a determinadas bailarinas que procedían del mundo de la prostitución a que bailaran el palito, una danza que según dicen, según describen, era una danza obscena de la época, a que bailaran el palito encima de los muertos chorreando de sangre. En fin, pero claro, es que era una guerra, ¿eh? Es que era una guerra. Era una guerra, y bueno, como siempre dicen, ¿qué quieren? Las Sí, guerras son así.
todo lo que haga Pero bueno, Bolívar, San Martín y compañía está justificado de alguna manera u otra. Pero en fin, no deja de ser, como tú bien dices, yo creo que eso que tú has dicho es hasta algo revelador de cómo se acababa un mundo. El mismo Bolívar dijo, destruimos 3 siglos de industria y cultura, y en esa industria y esa cultura entraba la sanidad. La operación Balmis contra la vacuna de la viruela, que tocó varios puertos de la península, hasta pasearse por todo el continente americano luchando contra esta enfermedad que hizo estragos durante siglos. España una vez más demostró ser, España, la monarquía hispánica, ¿no? Demostró ser un organismo pionero a nivel mundial. El mismo Barón de Humboldt pues se admiró de todas estas gestas, ¿no? Y del buen nivel de vida. Y si hay un buen nivel de vida, aparte de por la economía, es por una sanidad que, como hemos dicho antes, probablemente estaba más desarrollada y era mejor que la propia Europa. Y todo eso pues se destruyó. Y los asesinatos de las bóvedas de la Guaira, yo creo que son probablemente una manifestación apocalíptica, reveladora de lo que iba a venir después. Y hasta hoy, por desgracia. y después en el siglo, durante el resto del siglo XIX, pues casi no se fundaron hospitales hasta ya a finales del siglo XIX con Guzmán Blanco, o sea que pasaron Sí, casi 70 años para poder fundar nuevos hospitales, ¿no? Ahora que mencionas a Humboldt, hay entre en su libro de sus grandes viajes a las regiones equinocciales, habla también de un hospital que conoció, sobre todo en la ciudad de Cumaná, ¿no? Y este fue el Hospital de la Caridad, que fue uno de los primeros hospitales en Cumaná y fue fundado en 1789, gracias al empeño de Antonio Patricio de Alcalá y Centeno, que era un sacerdote y escritor nacido en Cumaná, ¿no? Esta empresa hospitalaria pues tuvo la aprobación del rey Carlos IV, que lo dotó con 8.000 pesos de renta, la cual fue concedida el mismo año de 1789. Y bueno, Humboldt habla, ¿no?, de que cuando llega a Cumaná, conoce este centro hospitalario y la ciudad de Cumaná pues había tenido un terremoto y Vicente Emparan, que era el gobernador de la provincia, pues el hospital había sufrido daños y bueno, Emparan pues instituye una serie de impuestos al ron, a la exportación de ron, para poder recuperar y reconstruir este hospital que pues fue de primera vanguardia hasta casi entrado el siglo XX en la ciudad de Cumaná y que luego por el tiempo fue demolido Mm. y por las autoridades republicanas al considerarlo ya un hospital viejo y perdiéndose así una infraestructura histórica para generaciones futuras de cumaneses y de venezolanos e hispanos en general, ¿no? Es que esa es la clave que tú has dicho, el tema de la infraestructura, o sea, hospitales, universidades, gremios, era toda una infraestructura. Acá en la península pasó igual, las tropas francesas y los británicos que supuestamente vinieron a ayudarnos contra Napoleón, pues se encargaron de destruir las calzadas que habían remozado los ilustrados durante todo el siglo XVIII, se encargaron de destruir la cerámica y el vidrio que tantos ingresos reportaba, se encargaron de destruir toda la infraestructura y en el Nuevo Mundo pues sería así. Como te digo, lo de las bóvedas de la Guaira fue toda una manifestación de lo que iba a venir, ¿no? Y cómo pasamos de ser una potencia pues a ser países de segunda fila, divididos, que, en fin, que hasta hoy arrastramos pues toda esa confusión y además todo el peso de la leyenda negra, porque claro, hay mucha gente que de verdad se cree, Emilio, es que España nunca ha hecho nada por la medicina. Cuando la operación de la vacuna contra la viruela, la primera fue española y tantos otros avances que se dieron en la ciencia fue gracias a la monarquía hispánica, que de ahí se extendieron al mundo como se extendieron pues multitud de alimentos, como por ejemplo la papa, el tomate, cómo se enriqueció la dieta europea gracias al trasvase de cultura permanente que fue la monarquía hispánica, ¿no? Pero bueno, para eso estamos nosotros, ¿no? Para intentar poner remedio a toda esta mala conciencia que nos tiene atenazados. Así es, nosotros aportamos estos granitos de arena para que la gente pues abra la mente al conocimiento y decir que hubo una época en la que estuvimos todos unidos y fuimos grandes, y tan grandes que tuvimos un sistema sanitario o un sistema de hospitales de primer orden
que no lo contaban países de Europa, como decir Alemania, que Humboldt en sus escritos lo señala, que el hospital de Cumaná pues se veía que era un hospital, a pesar de los daños que había tenido, con una gran infraestructura y una gran administración, ¿no? Que de hecho Así que bueno, te digo una sí, cosa, con todo lo mal que pueda estar España hoy, yo, yo no he viajado demasiado por Europa, pero sí conozco de gente que ha estado en países de nuestro entorno de Europa y la sanidad en Europa tiene un mito que la realidad es otra, ¿eh? Yo conozco gente que ha estado en Francia, conozco muchos italianos, conozco gente que ha estado en Inglaterra, no digamos ya el sistema sanitario de Estados Unidos, que eso es otro, sí. eso como dicen Allá los si no argentinos, tienes una póliza privada, pues como dicen los estás argentinos, que es jodido. un quilombo. Y, y la verdad es que deja mucho de desear. O sea, otra cosa es que haya buenos profesionales, porque los hay, ¿no? Eso no Sí, lo sí. vamos a negar, pero que lo que es el sistema sanitario, Francia, vamos, yo conozco gente que ha estado en Francia y no digamos ya de Italia, no digamos ya y el británico. Bueno, Fíjate, mi padre estuvo viviendo en Canadá y él dice que el sistema sanitario público español es mucho mejor que el canadiense para atenderte pues pasaba más de un año. imagínate, bueno, Imagínate. incluso los británicos hasta hace relativamente poco reclamaban enfermeros españoles porque es que no tenían cupo de enfermeros. O sea que a ver si con estos vídeos, por lo menos nosotros lo intentamos, ayudamos a ir limando esa mala conciencia y a tener más conciencia desde nuestra historia para construir mejor futuro, porque el presente está de regular para atrás. Pero bueno, aquí resistimos. Nada, aquí estamos, aportando nuestro granito de arena, Antonio. Pues como siempre, Emilio, un placer hablar contigo de nuestras cosas, de nuestros temas, de nuestra América, de nuestro mundo hispano. Tenemos otros temas pendientes. Hoy he hecho una introducción en la que he nombrado a los mozárabes. Algún día vamos a ir con ellos. Vamos a hablar de otros temas como los esclavos blancos. También tenemos otros temas por ahí pendientes. Se me viene a la mente, por ejemplo, la idea de hacer algo sobre Arturo Uslar Pietri, el grandísimo intelectual venezolano, que por ende es válido para todo el mundo hispano, porque además Podemos hacerlo sobre las castas también, que sobre estuvimos las hablando en castas, que profundidad. Emilio hace poco ha escrito un artículo que ha generado polémica, a fuerza de que el artículo mete el dedo en la llaga, con toda la razón del mundo. Y bueno, eso es bueno también, generar un poquito de polémica, ¿no? Y te decía Arturo Uslar Pietri, porque es que uno ve muchos vídeos de don Arturo, el escritor de Las Lanzas Coloradas, que ha sido mi novela de cabecera, y probablemente uno de los libros que me señaló mi vocación, Y gran hispanista, ¿eh? y gran hispanista, sí señor. Y uno ve los vídeos de don Arturo de finales de los 90 y dice uno, madre mía, estamos ante un profeta y no sé si me está hablando de la Venezuela de los 90 o de la España de 2020. Por ahí andamos, por ahí andamos. Sí, como tú dices, yo creo que tiene que ser un escritor de cabecera, no solo para los hispanistas, sino para todo el mundo, porque sus palabras tienen un gran conocimiento y gran análisis sobre todo a lo que es las sociedades de nuestros países y ni hablemos de Venezuela, ¿no? Pues, Claro. sobre todo daba mucho en la llaga sobre el tema del petróleo, pero bueno, siempre lo recomendaremos desde tu canal y desde Venezuela Provincial. Por supuesto, pues no olviden darle me gusta, suscribirse, Venezuela Provincial, Capitanía General de Venezuela en Facebook, en YouTube Venezuela Provincial. Muchísimas gracias, Emilio, como siempre un placer y bueno, pronto nos vemos otra vez con nuevos temas. Seguro, y bueno, también recordarle que no dejen de seguir a Antonio en su canal de YouTube, Antonio Moreno Ruiz, en Facebook a Antonio Moreno Ruiz, escritor, en Twitter un andaluz indiano, y bueno, Venezuela Provincial en Instagram, que creamos la nueva cuenta, y bueno, tenemos poquitos seguidores, síganos para que podamos hacer directos con invitados desde esa plataforma, ¿no? Desde Instagram. Y así también animar a Antonio a que se cree su cuenta pronto. Es mi asignatura pendiente, a ver si algún día puede ser. Así es. Bueno, mi pana, hasta la próxima. Chao, chao. Chao, un abrazo hasta Sevilla, Antonio. Hasta Abrazo. pronto.